En esta lección, bueno, no en esta parte, en todo lo que vamos a discutir, solo para ir refrescando la memoria porque va a ser diferente. Comienza con aquello de que estoy trabajando en un curso de política para mostrarle a todos, especialmente a los creyentes en la Biblia, en la palabra de Dios, que es el diseño de Dios el que lleguemos a gobernar las naciones. Y hecho por los suelos todas las otras excusas que hay. Eso es el curso político integral. Esas fueron 19, creo, lecciones. Luego entré con la escatología con raciocinio, en la cual demuestro que todo lo que se menciona de señales y de catástrofes y todo fue el fin del siglo pasado. Y que ahora estamos viviendo el siglo presente, que no tiene señales de la venida de Cristo, sino que una condición: poner a sus enemigos por estrado de sus pies, y demostrar que los enemigos, las puertas de los enemigos, son los lugares de gobierno, y los enemigos son las leyes injustas que se levantan contra el trono de Dios. Meditando en eso, que las naciones están como están porque los gobiernos que se tienen no son conforme al diseño de Dios, pues me recordé que lo mismo pasa con la iglesia. Lo que les voy a estar mostrando en ese estudio que ya comencé hace 2 semanas, es el hecho de que la iglesia no está respetando el diseño de Dios para la autoridad. Y si no está respetando el diseño de Dios para la autoridad, obviamente no tiene la legítima autoridad, no está representando la autoridad legítima de Dios. Y aludo mucho a que en la parábola del reino, cuando Jesús dice que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en la harina, que lo que hace la levadura es inflar aquello en lo que es incluida y lo saca de proporción, se hace ver más grande y le añade este saborcito, así que se siente más rica y todo, pero es falso, es puro aire. Entonces, lo que le ha pasado al reino de Dios, de acuerdo a la parábola que Jesús enseñó, es que se ha inflado. El concepto que se tiene del reino de Dios no es la masa, es en los espacios que deja la levadura. Un montón de vacíos de poder, un montón de cosas que no son. Y claro, fuimos enseñados eso, porque recuérdense que la astucia del enemigo es cambiar el significado de las palabras en la Biblia y de tomar las enseñanzas de Dios y distorsionarlas. De ahí que estamos muy cerca del camino, pero no en el camino. Y estamos tan cerca que no lo extrañamos, pero va a llegar el momento en que vamos avanzando y ¡pum! Esto tiene un tope y el camino de Dios continúa, pero nosotros no estamos en él. De ahí que estoy haciendo algo muy sencillo. Estoy tomando el libro de los Hechos porque el libro de los Hechos narra los hechos de la iglesia primitiva. Cómo se fue formando, y en este caso específico, cómo se fue formando su orden de gobierno. Eso es de lo que estoy hablando. Estoy haciendo lo que dice la Biblia de preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y las sendas antiguas son el libro de los Hechos para la iglesia. ¿Cómo fue que Dios delegó autoridad sobre 12 apóstoles, nada más? Ellos eran los únicos que tenían autoridad. Y comenzaron ellos a enseñar, a predicar el evangelio del reino, y a los que se iban añadiendo, pues con ellos fue creciendo la iglesia, hasta que llegó el momento en que ya se expandió. Y también el sistema de gobierno necesitaba expandirse para darle cobertura a todo. Y en eso estamos, viendo el proceso. Y cada vez que aparece aquí una palabra que es muy común ya, que dice, ¿verdad? Entonces vino un evangelista, o vino un profeta, o vino un apóstol, o vino un maestro. Eso ya es común para nosotros, pero yo lo estoy leyendo como que nunca hubiera leído la Biblia antes y que no sé lo que está diciendo. Entonces no me adelanto al tema, a desarrollar el tema, mientras no lo desarrolle la Biblia. Estoy dejando que la Biblia interprete a la Biblia. Por eso les suplico a los que estén prestando atención, mantengamos la temática, preguntas, comentarios y todo,
basado nada más en lo que vamos viendo. No me salten, como ha pasado en algunas pláticas anteriores, hasta Apocalipsis, porque no estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando del libro de los Hechos. Y terminamos la semana pasada con este versículo que está en Hechos capítulo 14, 21 y 22. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y lo que vimos de aquí simplemente fue la confirmación de lo que ya habíamos visto, de que Pedro iba también por todos los lugares enseñando. Eran los apóstoles los encargados de discipular, de enseñarle a las demás personas y eventualmente a las demás naciones lo que el Señor les había enseñado. Y hemos hecho preguntas, porque ya aparecieron unas palabras aquí sin ninguna explicación. Aparecieron profetas. Y los profetas eran miembros de la iglesia de Judá y otros eran miembros de la iglesia de Antioquía. Aparecieron ¿cuáles fueron los otros? Estaban los apóstoles, profetas, y ancianos. Se mencionó la palabra ancianos y dijimos quiénes son estos ancianos. Son los miembros del llamado Antiguo Testamento y como estamos en el llamado Nuevo no puede ser. Entonces seguimos y aquí viene la respuesta a la pregunta que nos hicimos. Escuche esta pregunta. No sé si le prestó la suficiente atención cuando la hicimos. ¿Quién se encargaba de la iglesia local cuando los apóstoles o los que habían llegado a evangelizar y a enseñar se iban? ¿Ven? Porque, por ejemplo, dice que aquí, que Pablo y Bernabé pasaron por todas esas iglesias. ¿Quién se quedó con los que recibieron el evangelio? Y aquí viene la respuesta en parte. Estamos siempre en el mismo capítulo 14, versículo 23 ahora. Dice así: y constituyeron a unos y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí está en parte ya la respuesta a las preguntas que nos hacíamos. Nos hicimos por lo menos dos preguntas que me recuerde. Uno, ¿de quién se quedaba cuidando a la iglesia local cuando los apóstoles se iban? Y dos, ¿por qué cuando unos hermanos recogieron ofrenda para los de la iglesia de Judea, se la llevaron a los ancianos y no a los apóstoles, que al principio todo lo depositaban a los pies de los apóstoles y los apóstoles decidían qué se hacía? Pero ahora se lo llevaron a los ancianos. Y entonces preguntamos, ¿qué pasó? ¿Ya no hay apóstoles que se lo enviaron a los ancianos? Pero resulta que aquí estamos viendo que constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea que los ancianos eran los que estaban a cargo de la iglesia local una vez que los apóstoles se iban. Y vamos a continuar ahora. Ok, el versículo 23, que es el que estamos tratando. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren, aquí solo en este versículo necesito por lo menos que nos pongamos de acuerdo en algo: en leer en español, en respetar la gramática. En primer lugar dice, y constituyeron. ¿Quiénes constituyeron? El contexto nos dice que fue Pablo y Bernabé. Entonces eran dos apóstoles, porque en el estudio pasado vimos que ellos fueron nombrados apóstoles. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé. Entonces aquí están ellos constituyendo a los ancianos. ¿Por qué es importante notar esto? En la primera lección vimos que primero cuando Felipe fue a Samaria y predicó y se convirtieron, los apóstoles Pedro y Juan llegaron a Samaria a confirmar a los que habían creído. Y seguramente fue ahí que los apóstoles nombraron ancianos. No lo dice en aquel entonces, en esa porción, por eso yo no lo mencioné. Pero ahora que ya tenemos la luz, estoy regresando para llenar los espacios que se habían quedado en blanco. De igual manera, cuando llegó otra vez a los apóstoles la noticia de que los gentiles habían recibido el evangelio, enviaron entonces a Bernabé. O sea, enviaron a alguien con autoridad delegada
para que fuera a arreglar las cosas en Antioquía, y Bernabé tomó a Pablo y establecieron ancianos en Antioquía. Pero como también había maestros y profetas, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la función que los he llamado, y resultó ser de apóstoles. Y ahora aquí vemos que fueron Pablo y Bernabé los que constituyeron ancianos. Es importante notar esto. Estoy hablando del gobierno de la iglesia. Los únicos en autoridad humana son los apóstoles. Por lo tanto, solo los delegados de autoridad directa de los apóstoles van a tener autoridad. De lo contrario, si ya están en autoridad pero no delegada de los apóstoles, son usurpadores de autoridad. Así de sencillo. Es lo mismo que en el gobierno civil, ¿verdad? Los que legítimamente son electos tienen la autoridad delegada. Los falsos no tienen ninguna autoridad, son usurpadores. Bueno, dice, fueron y constituyeron ancianos en plural. Y ahí muy bien se podría argumentar, claro, en plural, porque pasaron en muchos lugares. O sea que constituyeron muchos ancianos. Sí, si tan solo especuláramos, pero si dejamos que la Biblia interprete a la Biblia, dice, y constituyeron ancianos en plural en cada iglesia local, en singular. ¿Ven? En cada iglesia singular. No hay la menor duda, y desde luego muchos más textos adelante lo vamos a demostrar, que la iglesia se quedaba bajo una autoridad delegada a un grupo de ancianos, a un consejo de ancianos, a un grupo colegiado. Podemos usar la fraseología que queramos, pero el punto es, no se quedaba ninguna persona sola a cargo de las iglesias que se estaban formando. Era un grupo, un consejo, los que se quedaban ejerciendo la autoridad. ¿Cuánta autoridad tenían? Hasta aquí no nos lo está diciendo, así que nos lo reservamos para unos cuantos versículos más adelante. Pero estamos viendo entonces lo que estaba haciendo. Pasamos al capítulo 15, y aquí en el capítulo 15 vamos a ver algo muy importante. Note esto, comienza así, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ok? Aquí están viniendo unos hermanos de la iglesia madre de Jerusalén. Y están diciendo: si no se circuncidan conforme a los ritos de Moisés, no serán salvos. Ok, pero que yo recuerde, Pablo no creía. Sí, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Eso significa argumentaron fuertemente. Los que decían se circuncidan, y Pablo y Bernabé que decían no hay necesidad de circuncidarse. Aquí es un lindo ejemplo de lo que puede pasar y sigue pasando en todos los lugares. Diferentes opiniones. Y entonces, ¿qué van a hacer los que están recibiendo las dos opiniones? ¿Van a tener que escoger entre uno y el otro? ¿O qué van a hacer? ¿Verdad? Esa es una muy buena pregunta. Dice, y tengo una contienda no pequeña con ellos. Entonces, noten la respuesta. Y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Note qué cosas tan lindas. No dijeron, bueno, pues a nosotros quien nos vino a predicar el evangelio primero fue Pablo y Bernabé, ellos son los fundadores de nuestra congregación, así que los seguimos a ellos. No dijeron eso. Tampoco dijeron, como los que vienen son de la iglesia madre y seguramente que ellos tienen la mayor autoridad, cambiamos con ellos. Tampoco dijeron eso. ¿Se da cuenta? No era simplemente de aceptar uno o lo otro. Hay que buscar la verdad. Bueno, ¿y qué se hace cuando hay una contienda, una discusión y las dos partes no pueden llegar a un acuerdo? Aprenda esto, porque esto funciona en el matrimonio, funciona en el empleo, funciona en todos lados. Y especialmente debe funcionar en la iglesia. Cuando no se ponen de acuerdo, hay que buscar un árbitro. Hay que buscar una persona a quien ambas partes le reconozcan autoridad
y sometan sus argumentos, sus puntos de vista ante esa autoridad. Y eso fue lo que hicieron. Y la otra cosa interesante, le vuelvo a leer y dése cuenta de la fraseología, oyéndola en español, respetando la gramática. Dice, y se dispuso. ¿Quién lo dispuso? Si los que venían de Jerusalén estaban diciendo algo y si Pablo y Bernabé estaban diciendo algo, ¿quién dispuso? Los ancianos. La iglesia que está siendo la confrontada con Pablito y con los de Jerusalén, llama a los dos y no conoce realmente a ninguno de los dos. Bueno, estos vinieron primero, pero estos vienen también de Jerusalén. Y, en fin, no había una claridad, no había algo que ellos no tenían una base para decir, no, de acuerdo a las enseñanzas que nosotros tenemos, esta es la verdad. No estaban allí. Y como eran judíos, también los que habían ahí, entonces los judíos sí estaban muy apegados a la ley de Moisés. Moisés era el héroe, ¿verdad? Por eso fue que crucificaron a Jesús, porque a Moisés conocemos, pero a este hijo del carpintero a saber quién lo conoce. Ven, o sea que tenían dos situaciones bien fuertes. ¿Cuál fue la solución? Vayamos a los apóstoles, vayamos a la autoridad. Esa debe seguir siendo la respuesta de la iglesia cuando hay un conflicto. ¿Hay rapto? No hay rapto. ¿Hay esto y lo otro? No lo hay. Vayamos a los apóstoles. Y en este caso, para nosotros hoy en día, la norma es el escrito está. Pero note lo importante aquí. No es la interpretación de algunos, porque ahí estaba la interpretación de unos y la interpretación de otros. ¿Cuál era el escrito está para nosotros? ¿Verdad? Porque todas las divisiones que se han causado por no ponerse de acuerdo en una doctrina y ninguno de los dos aceptar una tercera parte ajena a las dos, pero con reconocida autoridad para que les diga cuál es el escrito está. Ok, entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, y que fueran a los apóstoles y a los ancianos. Note eso, por favor. No dice a los apóstoles nada más. Ahora ya ha incluido un grupo, otro grupo, que se le reconoce alguna autoridad. Vamos a ver cuánta. ¿Por qué? Porque están nombrados al nivel de los apóstoles. Van a ir a preguntarle a los apóstoles y a los ancianos. Estos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, ahora note esto, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Aquí, al decirlo de esta manera, note que los ancianos ya no son mencionados por aparte, sino que es mencionada la iglesia y los apóstoles. ¿Significa eso que los ancianos desaparecieron? No. ¿Significa eso que los ancianos se volvieron apóstoles? Tampoco. Simplemente nos están mostrando que los ancianos son miembros de la iglesia. Son parte del mismo grupo iglesia. Entonces aquí ya encontramos que no hay una separación tercera, pues, ¿verdad? Hay iglesia y hay apóstoles. Pero hay ancianos, sí. Pero en este momento se está tratando una situación con los ancianos de la iglesia. Los ancianos son parte de la iglesia, ¿verdad? Están representando a la iglesia. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, esto es importante aclararlo, son de los fariseos pero han creído, son creyentes. ¿Y cuál es lo importante? Que no sueltan toda su tradición farisaica. Que lo que han creído por tantos años, ahora que ya vino el Mesías, ahora que ya estuvo el cumplimiento de todas las profecías de los profetas y todo lo demás, lo reconocen y se arrepienten y lo reconocen y todo, pero siguen aferrándose a sus tradiciones. Y amados hermanos, esto es algo que me motivó este estudio. Habemos muchos que venimos de diferentes denominaciones, de diferentes prácticas familiares
del catolicismo, de iglesias tradicionales, iglesias pentecostales, esto y lo otro. Venimos de diferentes trasfondos. Pero venimos a Cristo, venimos a reconocer que la palabra de Dios es la única verdad. Pero seguimos aferrados a tradiciones. Y eso fue lo que pasó con los fariseos y Jesús, ¿se recuerda? Jesús le tuvo que decir a los fariseos, ustedes fácilmente, bien invalidan la palabra de Dios para aferrarse a sus tradiciones. Y eso es lo que pasa hoy en día. Es la única razón de que tengamos tantas divisiones, que nadie suelta sus tradiciones. Se aferran a las tradiciones. No importa el daño que se esté causando, se aferran a sus tradiciones. No doblegan su corazón ni su orgullo al claro y explícito escrito está. Por eso es que yo me tomo mi tiempo en decirle, si estoy leyendo en español, o si no, corríjame por favor. Pero hasta aquí, lo que yo estoy leyendo es en español. Y lo que hemos visto es que eran solo los apóstoles, ahora están los ancianos a la misma altura. Ya vimos que los profetas y los maestros también estuvieron a la misma altura entre ellos, ¿verdad? Ok, va. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso están diciendo ellos, pero ahora note, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Está toda la iglesia, los ancianos son parte de la iglesia, pero al tratar doctrina no es de una democracia por mayoría de votos en la iglesia. Es respetar a los apóstoles, que es la única autoridad bíblica, y los ancianos, con autoridad delegada de los apóstoles. Por lo tanto, en cuanto a autoridad, son los dos que representan autoridad. Vamos a ver por qué es así. Porque no simplemente nombraron apóstoles también y fueran todos apóstoles. Ok, no lo voy a confundir. Lo que quiero mostrarle es que solo hay apóstoles y ancianos para discutir la doctrina. Dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos a conocer de este asunto. Y después de mucha discusión. No fue sentarse a oír a que alguien, líder, dijera la cosa es así. O que alguien dijera, el Espíritu me muestra que es de esta manera. No, hubo una discusión. Y seguramente, si son celosos de la verdad o de su denominación o de lo que sea, cada quien ha de haber hablado acaloradamente y defendiendo más que defender, exponiendo, ¿verdad?, con todo vigor y convicción su punto de vista de por qué las cosas tienen que ser así. Pero después de mucha discusión, se dio la oportunidad a que todos se expresaran. Y no se esperó tampoco que alguien adivinara qué problemas había y que lo resolviera. Era necesario que los que estaban en desacuerdo, los fariseos, lo dijeran. Era necesario. Si no, ¿cómo iban a salir ellos de su error? ¿O cómo iban a corregir el error que tenían los otros? Tenía que haber discusión. No simplemente señalamientos. ¿Ok? Y entonces, después de mucha condición, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Conocemos la historia, así que sí se la voy a repetir porque también ya la dejamos atrás. Pedro no creía que debía de reunirse con los gentiles, pero el Espíritu Santo, Dios le mostró a través de descender un velo con diferentes animales inmundos y que comiera. Y Pedro dijo, yo no como nada inmundo. Y la voz del cielo le dijo, no llames inmundo lo que Dios limpió. Y eso lo preparó para que cuando llegaron a invitar a los gentiles, como él mismo lo relata, entonces fue. Y cuando él llegó a los gentiles y les empezó a hablar, antes de que él terminara de hablar y antes de llegar a la invitación, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Perdón, antes de que llegara él a terminar, empezó a hablar y mientras estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles.
Un momento, no. Nadie puede ser bautizado con el Espíritu Santo si primero no se bautiza en agua, ¿verdad? Y nadie se puede bautizar en agua si primero... Ahí entra otra vez las tradiciones y entran las religiones y las doctrinas inventadas. Aquí el Espíritu Santo nos está dando ejemplo de que no hay tal fórmula, no hay tal patrón de hacer las cosas, sino que si alguien cree, cuando iba el eunuco leyendo la Biblia y no la entendía, y Felipe se le acerca y finalmente cuando lee y se convierte, dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Imagínense, hasta ahí está oyendo el evangelio por primera vez y lo cree y ya está dispuesto a bautizarse. Y le dice Felipe: si crees, bien puedes. Ven, entonces lo importante aquí, Pedro les dice, ¿verdad? Así que antes de que nosotros termináramos de hablar, el Espíritu Santo nos bautizó. Y si el Espíritu Santo nos bautizó, nosotros no le íbamos a impedir el bautismo en agua. Aquí se cambiaron los órdenes, porque Dios no está limitado a nuestras reglas de interpretación ni a nuestras fórmulas doctrinales. Él es Dios y Él decide. Él es el único que conoce los corazones. Pero noten que no termina ahí, porque Pedro les dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un judío, un israelita, que está reconociendo que nunca pudieron cumplir la ley. ¿Y cómo es que si no la pudieron cumplir se la quieran imponer a otros? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Otro tremendo mensaje viniendo del apóstol de los judíos. Está diciendo: nosotros los judíos creemos que nosotros los judíos seremos salvos igual que ellos los gentiles. No está diciendo los gentiles serán salvos igual que nosotros. Está diciendo nosotros, los judíos, somos los que tenemos que cambiar y ser salvos igual que ellos, los gentiles. ¿Y cómo somos salvos los gentiles? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No por obras, no por sacrificios, no por ritos, no por tradiciones, por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, ¿cuándo? Cuando ellos callaron. ¿Quiénes ellos? Pablo y Bernabé. Porque también ya Pedro había hablado y también ya todos habían tenido una gran discusión. Ya llegaron a escuchar. El escrito está. Entonces llegaron a escuchar un consenso. Pero ahora noten, viene y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo. Se recuerda, si me ha seguido 2 lecciones atrás, que leímos que cuando Pedro es rescatado de la cárcel y le dice a los hermanos cuando llega a la casa y le abren y todo, dice: así que el Señor me libró y yo voy para otro lado. Así que hacerle saber a Jacobo y a los hermanos, ¿ve? Dándole un nivel de eminencia o de que lo diferenciaba de los demás a Jacobo. Y aquí vemos que cuando todos terminaron de hablar, entonces Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es que no, eso es por lo que me salto los versículos, porque si no tengo que parar en cada versículo para explicarlo. Mire qué lindo lo que dice ahí. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El mismo líder de la iglesia en Judea está diciendo que el Espíritu Santo tomó a los gentiles para formar pueblo para su nombre, para el nombre de Dios, para el nombre de Jesús. ¿Por qué los cristianos no se dan cuenta? ¿Por qué siguen atribuyéndole a Israel las cosas que no ni los mismos cristianos israelitas las reconocen? Sino que los israelitas se lo están diciendo que es a los gentiles, tal como Pablo se lo dice a los Gálatas. Ok, un pueblo para su nombre.
Y con esto, ahora no, esto es lo importante. Ok, hablaron así, pero tal vez el que hable más fuerte es el que gana o el que tenga mayor cuello. No, dice, hablaron y note lo que dice. Sigue hablando Jacobo y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Escrito está. No fue simplemente porque mayoría gana o los que gritaron más fuerte. No. Entre lo que se oyó, esto que se dijo aquí, concuerda con el escrito está de los profetas, con el mensaje de Dios, con la doctrina de Dios. No concuerda con aquella doctrina o con aquel apóstol o con aquel profeta. No, concuerda con el escrito está. Porque para nosotros ya no hay los 12 apóstoles que fueron los únicos que recibieron autoridad delegada de Dios. Para nosotros solo queda el someternos a esa autoridad de los 12 apóstoles siguiendo el escrito está. Porque ellos solo tenían el escrito está y enseñaban el escrito está. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene quien le predique en cada ciudad en las sinagogas, donde es leído cada día. Ok, llego a la conclusión. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Por qué? Estuvieron solo los apóstoles y los ancianos discutiendo. Cuando llegaron a un consenso, no cuando alguien ejerció su autoridad y dijo, sí, ya los oí a todos, pero se va a hacer esto. Cuando llegaron a un consenso que fue acorde a las escrituras, noten lo que pasa. Los apóstoles y los ancianos ahora le comunican a la iglesia el acuerdo al que han llegado y dice que pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, la iglesia, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y escuchen esto. Por cuanto hemos oído, esos que oyeron el rumor y todo lo demás, dice, se pusieron a discutir y dice el versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, no a una imposición, a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas y a los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Aquí, versículo 28. Porque ha parecido bien al jefe de la iglesia o al presidente de la iglesia o al más bocón de la iglesia. No. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ha parecido bien al Espíritu Santo que no hay que imponer ninguna carga innecesaria, solo estas cosas. ¿Cómo se va a parar hoy en día alguien a decir que está hablando con la inspiración del Espíritu Santo, añadiendo cosas a las que aquí el Espíritu Santo, en el consenso con los únicos que tenían autoridad delegada de Cristo, llegaron a un acuerdo? Al leer en español no hay forma de equivocarse. Bueno, siguen, entonces ahora ya están de acuerdo, envían a los hermanos, entre los hermanos van unos que son profetas y empezaron a consolar a los hermanos que se habían quedado porque, si Pablo dice esto, si los de Judea dicen esto, entonces esa confusión, fueron a consolarlos y a poner las cosas en orden para que ellos se quedaran tranquilos. Dice, después de algunos días, versículo 36,
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Se da cuenta? Ese versículo sencillamente nos dice que esporádicamente los apóstoles hacían giras otra vez donde había iglesias para ver cómo estaban, y desde luego seguramente se paraban y enseñaban más mientras estaban ahí. Aconsejaban ¿a quiénes? A la iglesia, sí, pero ¿con quién era el primer trato? Con las autoridades de la iglesia, con los ancianos de la iglesia. Note lo que hemos visto hasta aquí. En primer lugar, Jesús estableció solo a 12 apóstoles. Algo que no está necesariamente incluido en el tema de la delegación de autoridad, pero yo quiero que sí es necesario llamar la atención, porque en una de las pláticas alguno quería argumentar que apóstoles eran solo los que habían visto a Cristo y si habían esto y lo otro, pero no se da cuenta que los 11 apóstoles que quedaban habían recibido autoridad directamente de Dios, de Jesús. Para ser igual a esos 11, el 12avo tenía que ser elegido por Jesús, como fueron elegidos ellos. Entonces, ellos pusieron, ¿verdad? Vamos a escoger suertes, ¿verdad? Mira, tenemos a este hermano y a este otro hermano, escoge tú a quién. Y según ellos, el Señor les dijo a este. Y pudo haber sido que sí, para tranquilizarlos. Pero el punto es que esta fue la escogencia de los hermanos, no la dirección de Dios. En cambio, a Pablo sí se le apareció el Señor, y el Señor mismo le habló y lo llamó al ministerio y advirtió todo lo que le iba a pasar a Pablo para que le diera la gloria a Cristo. Entonces, Pablo es el 12avo apóstol aprobado por Dios. Y son los que tienen la autoridad. Y como prueba de ello, Pablo es el que más escribe. Los escritos de Pablo son los que más se dan. Y Pedro hasta hace alusión de que Pablo, que algunas cosas son difíciles de entender, dice el mismo Pedro, ¿verdad? Y que algunos las tuercen precisamente para que encajen en sus doctrinas. En fin, entonces, esos 12 apóstoles empezaron a compartir la palabra. Y noten, se fueron por el miedo de la persecución que se levantó los hermanos. No iban evangelistas, no iban misioneros, fueron los hermanos miembros de la iglesia. Pero recuérdense que estos son judíos, ya vienen con todo el conocimiento del llamado Antiguo Testamento, que hasta ese entonces esa es la única Biblia que tienen. Por lo tanto, sí conocen Biblia. Y ahora, con el misterio de Cristo revelado, ya entienden mejor el escrito está. Entonces ya van y comparten que el Mesías esperado ya está. Que la restauración del gobierno de Dios se va a dar como ellos lo han estado esperando. Y empezaron a llevar el testimonio. Cuando ya empezaron a formarse grupos en lugares específicos, eran los apóstoles los que iban a verificar si habían recibido el mensaje, como más allá.